Bienvenido a Fuera de Micrófono. Goyo, ¿por qué te ríes? Por lo de fuera de micrófono. Mola. O sea, tengo un micrófono delante y me estás diciendo bienvenido a Fuera de Micrófono. Si quieres me voy. No, voy a estar aquí contigo el tiempo que haga Esto falta. es un poco decoración. Ya. Bueno, hay una cosa en tu biografía y preparando la entrevista que me llama la atención. O sea, tus primeros pasos, cuando ya empezaste en el mundo de un poco de, creo que de la radio y tal, fue en Algeciras. Concretamente hiciste las prácticas, ¿puede ser? Sí, y luego en Cádiz, sí. ¿no? Primero fue en Cádiz Vale. y luego en Algeciras. Sí, pues. Las de Cádiz, por aquel entonces existía una cosa, cuando no había másters, que se llamaba el Gabinete de Estudios de la cadena SER. Por ahí pasaron, entre otros muchos, Manolo Lama, Paquito González, Antonio Jiménez, bueno, la lista es interminable. Tony Martínez, que trabaja con nosotros, y yo fui uno de esos chavales que entre cientos, porque no había otra cosa, insisto, bueno, estaba en el Instituto de Radio Televisión Española, que queríamos hacer algo en la radio, pues por ahí teníamos que pasar. Nos hacían unas pruebas hasta que ya quedé en el último grupo y me eligieron. Joaquín Peláez, nunca se me acordará, de grato recuerdo, Joaquín. ¿No tenías muy claro lo que querías ser de mayor? ¿O porque también he visto que te gustaba la pintura, luego la canción? A ver, yo quise hacer bellas artes, era mi vocación principal, pero luego era un niño porque antes de entrar a la universidad, mucho antes, ya me dedicaba a contar historias, y era el que cogía el micrófono en el autobús del cole, el que cantaba en el... ¿Apuntabas al teatro? Todo lo que fuera hacer algo cara al público, exhibirme de alguna, era un exhibicionista, en el mejor de los sentidos. Y tenía una novia que quería hacer periodismo, y entonces, bueno, como se me daba bien lo de hablar y contar cosas, cuando nos fuimos a apuntar, había que ir a la facultad, acuérdate, y poner en una papeleta, por orden de prioridad, las carreras que querías estudiar. Y en el último momento me convenció para que pusiera la primera periodismo y después ya bellas artes. Así que fuimos a hacer periodismo, pero en la Facultad de Ciencias de la Información estaban los tiempos aquellos muy revueltos a principios de los años 80. No sé qué ocurría, había huelgas, había de todo. El acceso era complicado. Mis padres, una familia muy humilde, hicieron un grandísimo esfuerzo y me pagaron una carrera en el CEU, una universidad privada. Claro, yo era el pobre de la clase, porque todos venían hijos de no sé quién, de no sé cuántos, y nos hicimos muy amigos y mantengo la amistad con muchos de estos chicos. Algunos han llegado a alcanzar cotas muy importantes. ¿Eso fue ahí, ya te enganchaste en la radio? Sí, ya en la radio, y por eso en el gabinete de estudios te mandaban de prácticas el primer año a un sitio. Y a mí me tocó, en suerte, Cádiz. Lo pasé muy bien durante ese verano, regresé y al poco yo ya trabajaba de relaciones públicas en la mítica discoteca Longplay. Pero, ¿sabes quién me metió ahí? Ahí animador. Era el presentador de los Longplay de oro, los Longplay de plata. Me metió Luis del Val. Un joven Luis del Val, que tendría unos 30 años, que dijo, oye, chaval, ¿tú quieres trabajar? Yo, sí, joder, pues mira, es que ahora Paco Santos, que era el director de la sala, por ahí estaban todos, claro, los de la época, Camilo Sesto, Rocío Jurado, fíjate, se hacía el gran musical desde allí. Veías a Pepe Domingo. Pepe Domingo Castaño. Que se enamoró allí, ¿no? Sí, todos estos personajes maravillosos, y yo era un chaval y presentaba, y ahí me fui soltando. Y en mitad de todo este lío, el director de Radio Algeciras, Carlos Vergara Ibison, que llevaba muy poco tiempo como director de Radio Algeciras, con el que aprendí mucho, sobre todo en lo comercial, porque el tío era un lince, y en la vida, porque me enseñó a empezar a vivir. Me llamó porque querían un tío de mis características, y Sergio González Otal, que era el director de la serie en aquel momento, dijo, oye, mira, pues tienes aquí a un chico que yo creo que te puede servir. Me fui para 6 meses, me quedé 3 años. Ahí te curtiste, digamos, ¿no? Me curtí, insisto, no solo en la radio, sino en la vida. En la vida. Oye, ¿y cómo fue el aterrizaje, digamos, ya creo como 5 años después en la cadena SER y en Radio Madrid, ¿no? Cuando llegaste a los estudios, a la emisora, me imagino que
Claro, te cruzarías en los pasillos pues con Joaquín Prat, Todas las y leyendas. imagino que con Pepe Domingo, Iñaki, ¿no? Iñaki Herrera Gabilondo. no sé si estaba en aquella época. Herrera llegó un Sería poquito más finales, tarde. era el 89, ¿no? Fíjate, a Carlos Herrera, con el que mantengo una amistad a lo largo de 40 años, que ya está bien, se dice pronto, lo conozco haciendo él un espacio publicitario contratado por el mercado de Algeciras, siendo yo un chico en Algeciras, trabajando casi de prácticas, aunque ya me pagaban un sueldo, y ahí es la primera vez que nos vemos físicamente, porque yo le tengo que entrevistar. Claro, yo era el que le entrevistaba en el mercado del que él tenía que hacer la publicidad. Lo hemos recordado pasado el tiempo. Y sí, me encuentro con él ya en la cadena SER. Él ya estaba en la SER. Hacía Al borde de la cama, un programa muy destroyer que se hacía de madrugada. En aquellos años ya se produce un cambio importante incluso en el concepto de la radio, ¿no? Desaparecen los seriales, toma mucha más importancia la información, y tú que eres más de la parte del entretenimiento, igual que hemos hablado pues, de Joaquín o de Pepe Domingo, ¿se os deja un poquito ahí al margen? ¿O no te creas. hay una convivencia buena con...? La SER era y es una radio comercial. Claro. Esos espacios dedicados al entretenimiento se utilizaban también como... Para los otros. Como una plataforma para vender publicidad. O sea, entonces yo crezco en la radio comercial. Correcto. Y defiendo la publicidad en radio y la defenderé siempre. Había personajes por allí más puristas, desde el punto de vista periodístico, que lo de la publicidad y lo llevaban mal, y nosotros éramos un poco pues los faranduleros, que sí. Podías estar haciendo una entrevista a un concejal, pero mientras hablabas con él estabas vendiendo un aparato para medirte la tensión o una máquina que le quitaba la cal al agua. Bueno, y con esa escuela, que era la escuela de Pepe, porque yo heredé su programa, el Hoy por Hoy Madrid, mientras trabajaba dentro del programa de Iñaki Gabilondo, al que llegué a sustituir en algún momento. ¿Y con Joaquín llegaste a hacer algo? Con Joaquín Prat no. Al poco de llegar yo, lo desplazaron. Cuando llegó el grupo Prisa, al tiempo, no demasiados meses, Joaquín desaparece. Y creo que empieza a hacer cosas en Radio Nacional de España. Bueno, ya su trayectoria radiofónica la lleva por otros caminos. La televisiva la mantenía en paralelo, como hice, salvando las distancias, al poco de llegar yo y hasta hoy. O sea, está haciendo televisión y radio indistintamente. Claro, la televisión te da un punto de popularidad que probablemente no te dé la radio. La radio también, no sé, la voz y tal, se queda ahí, pero aquellos años 90, no sé, ¿cómo lo asimilaste? Porque pues mira, todavía eras bastante joven y yo me imagino que pues, puedes llegar a pensar que eres el rey del mambo. No, yo no fui de los que perdió la cabeza. Así me ha ido. Podía haber perdido la cabeza y haber sido, además, bastante corporativista, haberme metido en algún lobby, ese tipo de cosas que te permiten perpetuarte, ¿no? No todos lo han conseguido, pero muchos sí. Yo no, yo era una persona independiente y lo fui desde el minuto uno. A mí me llaman para hacer televisión de la manera más curiosa que te puedas imaginar. Yo, como era el que no se iba de vacaciones, porque siempre estaba ahí en la redacción, siempre, sustituyendo a fulano, haciendo trabajos para Mengano, etcétera. Sonó un teléfono que estaba en la mesa de Iñaki Gabilondo, había 2 o 3 teléfonos por allí, sonó, claro, no había nadie, pues lo cojo yo. Digo, sí, hola, ¿quién es? Era por la tarde, un día de verano. Oye, no, estamos preguntando por José Antonio Naranjo. José Antonio Naranjo, el famoso Naranjo. Sí, que siempre ha estado con Herrera. Claro, el que ha estado con Herrera todos estos años. Y digo, pues no está. ¿Quién eres? Dice, no, soy Terelu Campos. Yo no sabía. María Teresa Campos, por supuesto, pero yo trabajaba con su hija. O sea, con la hija de María Teresa, la otra, con Carmen Borrego. Era mi productora en la radio. Y digo, bueno, no está. Y ¿tú quién eres? Y yo, soy Goyo González. Y dice, anda, tú trabajas con mi hermana, Carmen Borrego.
Claro, Borrego Campos. Digo, pues no sabía que eran hermanas. Y digo, sí, no me digas, sí, pues tal. Pues. No, es para una prueba que hay mañana en Torre España. Y claro, tengo que localizarle. Digo, bueno, pues yo intento localizar su teléfono y le llamo. ¿Te quieres pasar tú? Digo, ¿a qué hora es? Pues a las 8 de la mañana. Digo, bueno, por la mañana podemos escaparnos un rato. Vale. Y así empezó todo. Fui a Naranjo, no lo cogieron. Y Hermida me cogió a mí. No sé. ¿Qué tipo de decir? También trabajaste con Jesús Hermida y incluso... Empecé en la televisión. Claro, cuando se hablaba de las chicas de Hermida, parece que tú eras un poco ahí la cuota masculina en este caso, ¿no? Porque no había... Sí, chicos, eran casi todo chicas, ¿no? Agustín Bravo estuvo en la etapa anterior. Como triunfó en la etapa anterior, claro, un tío alto, guapo, simpático y agradable, pues ya cogió su camino televisivo por separado. Pero continuaban las chicas Hermida, y entre las chicas Hermida estaba Mariló Montero, una jovencísima Mariló Montero que acababa de llegar de Costa Rica, donde hacía televisión. Serrero, Consuelo Berlanga, en fin. Y los nuevos, que éramos nosotros, que nos seleccionaron para el programa que se empezaba por las tardes, que se llamaba A Mi Manera. A Mi Manera, sí. Y me quedé el único hombre que estaba allí era yo, hasta el punto que a veces nos teníamos que cambiar todos juntos por falta de espacio, porque estaban de obras en Torre España y yo me cambiaba mirando para el otro lado, porque claro, tenía todas estas señoras estupendas, porque yo lo que te estaba contando y cambiándose allí, y digo, joder, eso pasó durante muy poco tiempo, y lo cuento como anécdota, pero yo era como una mascota, o sea, creo que ni siquiera me veían como un bulto sospechoso, ¿no? Pero teníamos una hermandad y fue muy bonito. Hermida. Luego Hermida me echó. Jesús Hermida, lo mismo que María Teresa, ¿no? María Teresa Campos. Eran profesionales con bastante carácter, gente muy exigente. Pero me imagino que más de alguna bronca te llevarías, ¿no? A saber que a mí me echó. Mira, Jesús. ¿Que te echó Jesús? Sí, ahora te cuento. Pero vamos, luego se arrepintió. A los 2 meses. Cuéntalo que... Sí, entramos en el mes de septiembre a trabajar. Se estrena, se inaugura el programa y nosotros éramos pues, presentadores de continuidad. Para ir soltándonos. Y a continuación, Jesús entrevistará a fulano, a mengano, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, bien, cuando terminaba el programa nos sentaba ahí en semicírculo, se ponía en medio. Fulano, usted hoy ha estado brillante, o todo lo contrario, señorita, la última vez que tal, no sé qué, joder, un examen diario, bien. Bueno, pues resulta que en vez de darle paso al profesor San Pedro, que en paz descanse y en gloria esté, José Luis San Pedro, digo, el profesor Rodríguez San Pedro, que fue un abogado del siglo XIX. Que tiene una calle en Madrid. Vale, claro, pues se me fue la pinza con los nervios y esas cosas. Bueno, pues me llama al despacho. Pase, cierra la puerta. Voy a decirle una cosa. Usted no vale para la televisión. Me he equivocado. Le doy una oportunidad. O se va a su casa o se queda de redactor. Usted para la cámara no sirve. Para la cámara. No sirve. Trabajará para sus compañeros si quiere. Y yo, tío, bueno, no me puse a llorar de milagro y acepté el reto. Y dije, bueno, pues venga, me pongo a escribir con las Olivetti para los que eran mis compañeros de plató. O sea, paso a ser un redactor después de un mes siendo presentador. Me como todo eso, llegan las Navidades, nos vamos de vacaciones. Este tenía el despacho muy cerca de donde teníamos la redacción. Y yo, ya que estaba desinhibido absolutamente, me subí a la mesa, imité a Hermida, que los puse a todos a cantar, hicimos allí la de Dios, y nos despedimos, nos vamos, punto. Regresamos después de las vacaciones de Navidad. Él se sentaba en el despacho suyo con todos los colaboradores para ofrecerle temas para hacer, ¿no? Señor, llega a mí me dice, don Goyo, ¿qué tiene usted? Y digo, pues mire, se me había ocurrido pues, los famosos y sus perros, bueno, esas cosas que hacíamos. Y dice, no, usted va a bajar a vestuario
y va a pedir una chaqueta. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, pida una chaqueta porque esta tarde vuelve a salir. Yo no entendía nada, chico. Digo, pero este tío se ha vuelto loco. O sea, me echa. Ahora me dice que me ponga una chaqueta, que eso era... lo de ponerse la chaqueta, porque claro, todos íbamos como viejos jóvenes. O sea, íbamos con chaqueta, con corbata, con... Era otro estilo de presentador. La cosa fue la siguiente. Este tío, mientras estábamos celebrando esa fiestecilla entre los compañeros, estaba escondido detrás de la puerta. Y ese era el tío que él quería ver. El que yo ya, sin miedo, de una manera absolutamente espontánea y desinhibida, fui. En ese momento es cuando él vio que yo tenía alma de showman. Que luego ya lo comprobó enviándome una carta muy bonita cuando se estrenó Uno para Todas, que fue el programa que me dio el éxito. ¿Y María Teresa? Con María Teresa me llevé... Las anécdotas también, ¿no? Pues mira, más que anécdotas, tengo a María Teresa... mucha gente le tenía tirria, por distintos motivos. Por ese carácter del que tú hablabas. Hacía las cosas según la... Era una señora que te la soltaba como te la soltaba. Joder, era de armas tomar. Siempre se llevó bien conmigo y yo con ella. Siempre. Y en un momento que tuve de crisis laboral, me quedé sin trabajo en televisión, en la radio fue un momento raro también y demás, se enteró y me llamó personalmente para ofrecerme un papelito en una comedia que hacía Paco Valladares. Por la mañana, ¿no? Claro. Y bueno, y me echó un cable. Y a mí eso no se me olvidará nunca, porque yo no se lo pedí. Fue ella la que, al enterarse que yo estaba fastidiado porque no había televisiones para trabajar, me llamó y ya está. Y siempre he defendido a María Teresa. Luego ya, pues oye, hemos visto cosas en sus últimos años de vida profesional que no me hubiera gustado haber visto. Pero en fin, eso ya es agua pasada y tampoco tiene más importancia. Ella se emperraba en seguir haciendo televisión hasta el final y no supo entender que la vida muchas veces nos retira y no ocurre nada, porque fue una estrella y como estrella se le recordará siempre. En esta profesión tuya, efectivamente existen momentos de éxito y momentos en los que tienes que... Eso de ser en unos momentos actor principal o protagonista y luego ser pues ser actor de reparto, que hay muy grandes actores de reparto, ¿no? En este país, supongo que en la radio también. Pero eso ¿cómo lo llevas? Jamás se me cae. Tú has pasado por muchas historias. Nunca se me han caído los anillos. Ya. Yo pasé de ser estrella de Telecinco a ser actor secundario junto al grandísimo Arturo Fernández en la serie La Casa de los Líos. Ojo, Lola Herrera, Florinda Chico, Emma Ozores, Natalia Menéndez, y podría seguir un plantel de actores profesionales todos, y yo era un presentador que de pronto aparecía por allí y claro, la mujer, ahora íntima amiga mía, de Arturo Fernández, se negaba a que un presentador de televisión estuviera con Arturo, porque ya le llevaba todo. O sea, era la persona porque era abogado, le hacía el tema de los contratos, tal, se preparaba los decorados para el teatro, o sea, todo. Era la persona de confianza de Arturo. Y le dijo, mira, este chico es un presentador de concursos que no pinta nada. Bueno, chata, pues vamos a hacerle una prueba, no sé, chatina, tal cual. Claro, llegó allí y me tuvo a prueba sin yo saberlo, ya contratado, ¿eh? O sea, que me podían haber puesto en la calle a la segunda semana. Me tuvo allá a prueba como un mes. Y al mes dijo, adelante con este, que me encanta tenerlo al lado. Y luego fuimos muy, muy amigos hasta su muerte. Muy amigos. Tú sales de la cadena SER, quiero recordar, en el 2008, ¿no? Salgo mal en el... Eso te iba a decir, sales mal pero realmente muy mal. La empresa... Pero salgo mal, no yo. Salimos mal toda una generación de profesionales. Pues mira... tras la muerte de Jesús, de Polanco, las cosas cambiaron mucho. Tomó las riendas Cebrián, creo que no delegó bien, y hubo algún que otro individuo ahí dentro que actuó de una manera, para mí, errónea.
nosotros éramos todavía jóvenes. No es una cuestión de edadismo, de decir, bueno, este señor ya está rentabilizado, pues mira, ya que se vaya, llegamos a un acuerdo con él. No, no, no. Esto fue un tío que se le fue la pinza y desde Paquito González, Manolo... ¿Quién estabais ahí en ese grupo? Pues fíjate, importante también. Todos los de deportes, pero hasta incluso gente que eran redactores, pero que estaban en nuestro círculo. No, les sobrábamos. O sea, y lo hicieron de mala manera. No se hizo bien, se hizo muy mal. Tú estuviste ahí. Fue muy traumático aquello, para muchos de nosotros. Y luego, pues, al poco de irme de la cadena, bueno, de que me echaran, porque fue así, de la cadena SER, me llaman de Punto Radio. De Punto Radio para ofrecerme el programa, el magazine de la mañana. Sí, el que iba después de Protagonistas. Pero este era nacional. Ajá. Era un programa nacional que iba después de Protagonistas. Y bueno, pues lo hice. Me fui con mi redactora de confianza, Ana de Toro, hija del grandísimo Juan de Toro. Un histórico de la radio, ¿no? Y su hija, una histórica de la producción radiofónica. Y los dos juntitos nos hacíamos el programa allí con los colaboradores de los que podíamos tirar, porque tampoco había mucho presupuesto para gastarlo en sueldos y demás. Metí a trabajar con nosotros a la hija de José María Íñigo, que estaba haciendo sus prácticas, remuneradas, claro está. Y así conocí a Íñigo, otro de los grandes, otra de las leyendas. Pude estar en su casa muchas veces, cenando con ellos. En fin. Pero claro, a los 2 años de lo de Punto Radio, de pronto lo compra el Grupo Vocento, de pronto no sé qué, y se deshacen de Punto Radio. Claro, y me veo otra vez, con los brazos cruzados. Por aquel entonces yo presentaba Cifras y Letras, un programa. Estuviste en Telemadrid, un éxito. También luego, se hacía para Telemadrid, para Canal Sur, para las autonómicas. No era toda la Forta, pero muchas de las autonómicas. Y yo estaba feliz haciendo ese programa. Pero es que, claro, al poco de que me pasara lo de Punto Radio, deciden en mitad de la crisis gorda, en 2012, 2013, que se cargan Cifras y Letras. Y digo, ¿pero qué cojones está pasando aquí? Esto... No ganabas para sustos, ¿no? Por primera vez en mi vida, me veo sin nada en mitad de una crisis económica de cojones, llamando a puertas que me abrían, pero para decirme, hombre, es que ya sabes cómo está la cosa, pero tú eres un fenómeno, hombre, a ti no te va a faltar el trabajo. Yo me iba llorando a casa diciendo que no me falta el trabajo, joder, si llevo sin ingresar 1 euro, ni se sabe el tiempo. Bueno, me hablan de una emisora que estaba en el último piso del edificio de Alfonso XI 4, donde está la COPE. Gestiona Radio. Y voy a hablar con un chico joven que es el dueño de aquello. Entonces me siento allí, oye, que me han dicho que aquí... Dice, sí, pero es que aquí no pagamos. Aquí lo que tú te saques en publicidad, nosotros te dejamos el espacio. Claro, las audiencias eran de chiste, o sea, porque eso no lo escuchaba casi nadie. Era una radio sobre todo económica, y me meto a hacer los fines de semana. Llamo otra vez a Ana de Toro y le digo, Anita, échame una mano, que tenemos esto ahora, que sepas, porque yo siempre he sido autónomo, que claro, esto lo vamos a pagar con lo poco de publicidad que encontremos. Que era de risa. Nada, era de chiste. Y en mitad de todo ese drama aparece Ángel Expósito, que se entera de mi situación, con el que yo había compartido redacción en Punto Radio, y el hombre, y eso se lo agradeceré toda la vida, me dice, mira, yo voy a empezar las mañanas en la COPE, y me gustaría que te vinieras conmigo. Échame un cable al principio, porque yo de radio no entiendo mucho en aquel entonces. Y yo, pues, oye, hacíamos ejercicios de lectura, de no sé cuántos, de pim, pam, pam, para que se soltara, y no sé qué, no sé cuánto. Y estuve una temporada, solo una temporada, porque ya a la siguiente... Él se va... No, contratan a Carlos Herrera. No. Ese fue el gran momento este. Y él se pasa a la tarde. Se pasa a la tarde. Oye, y con Carlos es un reencuentro, claro, porque también ya le conocías, erais incluso amigos, ¿no?
Coño, tan amigo que yo le presenté a Mariló. O sea, vamos a ver, Carlos conoce a Mariló Montero porque me pide, por favor, como yo estaba en el programa de Hermida con ella, y estábamos los dos en la SER, me dice, oye, yo es que, como todos los días en Casa Perico, un restaurante estupendo, una casa de comida que estaba en la calle Ballesta, que era como nuestra segunda casa. Claro, él comía con la tele puesta, como las casas de comidas de entonces, ¿no? Una tele muy gorda allí. Y a esa hora estábamos haciendo el programa nosotros. Entonces salía Mariló, unos primeros planos que te mueres, diciendo, ya a continuación, con todos ustedes, Cheers, la serie aquella del bar. Y el tío estaba loco. Esta mujer me tiene loco. Y dice, por favor, prepara algo. Y digo, bueno, yo no puedo. No, bueno, yo voy a hablar con María Teresa, porque ya Hermida se había ido al Diario de la Noche. Y el mismo programa de las tardes lo estaba presentando María Teresa Campos, para que me lleve a la tertulia. Pero eso sí, yo estuve preparándome el terreno, porque ahí en el intermedio donde están poniendo la serie, nos sentamos y digo, bueno, vale, bien. Y así fue. Entre Terelu, María Teresa y yo hicimos de Celestina. Se conocieron ahí, se dieron el número de teléfono, en una mesa camilla donde se sentaba a hablar del público, y quedaron a los 2 o 3 días. La navarra, que era dura de pelar, no le dejó que le tocara ni un pelo de la cabeza. Durante días y días, estaba que se subía por las paredes, se pensaba que iba a ser fácil y no. Y en una de estas ya, pues, le pidió que se casaran y se casaron, ya hasta hoy. Bueno, ya están separados, pero mira, han tenido 2 hijos estupendos y seguimos manteniendo la relación por ambas partes. Además, ahora también trabajas con el hijo. No sé si Alberto... Con Alberto. Alberto, ¿tú cómo le ves? ¿Es una promesa... Alberto... ¿O es una persona que tiene...? Es constante, es trabajador, se prepara todo muchísimo. Tiene, creo que un talento que es innato, que tiene que ir todavía desarrollándolo. O sea, está en una fase de hacerse. Y él es consciente. La radio es como otras muchas cosas en la vida, y eso lo sabes tú muy bien. Es tiempo, horas de vuelo, y venga, y pum pum, y un programa y otro programa, y que te pasen cosas, y venga, y pim pam, pero vamos a dar un salto de gigante en un tiempo récord. Yo al principio decía, Alberto, ¿estás seguro que te quieres dedicar a esto? Sí, ya lo hablo con mi padre, yo, esto, no sé qué, cuánto. El padre yo creo que le preguntaría también, pero de verdad, porque este niño tenía su... El listón también está alto. Claro, con lo cual... Él ya tenía su empresa de marketing digital, había estudiado otras cosas. De niño había hecho, como al lado de un tío como Carlos, pues de vez en cuando juegas a ser periodista y esas cosas. Pero no, lo llevaba ahí y mira, lo está demostrando. Las audiencias responden, o sea que yo creo que tiene un buen futuro por delante. Y con Carlos en las mañanas de COPE, porque Carlos siempre ha sido muy partidario un poco de esa radio, digamos, en que participa todo el mundo, ¿no? Una radio más coral, más ¿no? Coral. Más coral. Y ahí tenéis... De nota ahí está María José, estás tú, hay una serie de gente que hacéis, digamos, la parte del entretenimiento que no siempre a veces se está a lo mejor bien considerada, o aunque yo no lo sé, porque... Yo creo que, mira, una de las como que claves... la información manda... Sí, claro que manda, y más en estos últimos años. Pero el éxito de Carlos radica en que ha sido capaz de coger lo mejor de los mundos posibles dentro de la comunicación radiofónica. Ha aprendido de los grandes. Ese respeto por los maestros ha hecho que se quedara de cada uno de ellos algo. O sea, esa miscelánea entre la seriedad, la ironía, el sentido del humor, el saber que tienes que entretener al oyente aunque estés hablando de temas muy delicados, el que de pronto te puedas tronchar de risa escuchando, pues no sé, un editorial que muchas veces son editoriales densos porque llevan tal, pero él los hace más entendibles, legibles, y al rato, cercano, ¿no? Y al rato hay una broma y tal. O sea, eso ha hecho que una radio más informativa pueda ser también de entretenimiento. Entonces, yo creo que es una virtud, más que un hándicap. Quizá en los tiempos que corren también se echa... Bueno, pues a lo mejor se valora más, ¿no? El humor, porque todo lo que está cayendo es mucho, ¿no? Sí, nosotros tenemos una consultora que realiza estudios
cada X meses, cualitativos, donde sientan a un grupo de personas en un hotel. Y les dicen, vamos a ver, les voy a poner este trozo de programa de tal, y entonces ustedes nos dicen y tal, todas estas cosas. Y lo último de lo que hemos sabido es que hubo un momento de hastío, o sea que ya la información en la que Pedro Sánchez todos los días en el Candelero, el que no sé qué, no sé cuánto, la gente como que le estaba cansando, le estaba aburriendo. Bueno, pues en estos últimos 2 meses hay una demanda de más información, incluso en tramos de entretenimiento. Tú fíjate cómo van cambiando las tendencias del oyente medio, ¿no? Hay como un mayor interés ahora por a ver cómo termina todo esto, que muchas veces parece más un culebrón guionizado que la realidad. Pero bueno, se está despertando otra vez el interés por la información pura y dura. Oye, retomando esa etapa tuya juvenil, de chaval y tal, ¿no? Me estaba acordando ahora de ese grupo musical que se llamaba Materia Prima. Sí. Yo no sé si había realmente materia prima, porque no duró demasiado, ¿no? Eran buenos músicos. Había buenos, ¿no? Aún siendo jóvenes. En aquella época, en la movida, el 80% de los grupos tocaban para matarlos. O sea, tú cantabas, ¿no? Malos de narices. Yo es que no he sido ningún... A ver, a mí los instrumentos me han dado grima. No me cuentes por qué. Yo cantaba porque era una manera de hablar también. O sea, al final no deja de ser eso. Tú cuentas cosas en las canciones. Y he tenido siempre esa vena de showman y me molaba. Y con 18, 19 años, imagínate que las niñas te dijeran, oye, el cantante, ¿no? Oye, pues me encantas y tal. Y esto. Y no, fue una trayectoria corta. Nos tuvimos 3 años aproximadamente. Grabamos un disco que lo grabamos pues porque conocíamos a un tío que tenía pasta, su padre tenía mucho dinero, puso el dinero para grabar el disco, pero fueron 1000 copias numeradas, o sea, sabiendas de que esto iba a terminar en manos de coleccionistas pasados los años. Perdimos los derechos sobre el nombre del grupo, que luego 3 hermanos que se hicieron famosos con ese nombre, Materia Prima, lo cogieron sin saber que había habido un grupo muy pequeñito en los 80. ¿Y no reclamaste derecho? ¿Para qué? Pero vamos a ver, seamos sinceros. Si lo más que conseguimos fue ganar un premio en el Festival de la Autónoma, el Festival de Primavera que se hacía allí. De la Universidad Autónoma. De la Autónoma y bueno, y poco más, hijo. Y hemos hablado de tus aficiones, la pintura, la música, pero hay otra afición que parece ser que la manejas con cierta habilidad, que es el mundo de los pucheros, de la cocina. Sí. ¿Cómo te aficionaste? Bueno, en casa es una historia que se repite. ¿Quién te enseñó un poco? No me enseñó nadie. Tenía una abuela, mi yaya, que cocinaba maravillosamente bien, pero porque habían tenido un bar-restaurante en Madrid durante muchos años, en los años 30, 40, ya en los 50 se lo quitaron, pero tuvieron y estaban en la cocina, claro, la familia, se repartían el trabajo y las señoras, por lo general, estaban en la cocina. Y cocinaban las cosas de toda la vida, pero las hacían muy bien. Pero yo no tenía el colmillo o el morro tan fino como lo tuve después. Cuando me fui a Algeciras con este señor, Carlos Vergara, que era un señorito de Jerez extraordinario, con unos gustos muy refinados, pues me llevaba a restaurantes. Ahí empecé ya a distinguir lo que era una cosa de la otra, a probar vinos, a interesarme por la gastronomía. Y el salto definitivo lo doy ya en Madrid, cuando conozco a Joaquín Merino, conocido en los ambientes como el Príncipe. Joaquín Merino era el decano de los críticos y escritor gastronómico extraordinario, y era un señor de edad provecta cuando empezó a trabajar de colaborador conmigo. Y Joaquín, claro, se conocía a todos y todo. todo es todo. Había viajado por todo el mundo, hoteles, restaurantes, las casas de comida de entonces. Sí, lo recuerdo con la barba. Con su barba blanca. Una presencia física. Gentleman. Grande. Maravilloso, un hombre interesantísimo, que también el pobre murió. Y conociendo a Joaquín Merino, conocía a otras personas muy interesantes. Luis Cepeda, que sigue siendo amigo mío, que es miembro de la Academia de la Gastronomía de España, con el que trabajo también en muchas presentaciones de eventos gastronómicos y tal. Y ya en casa,
empiezo a hacer mis cosas. Con 27, 28 años empiezo a cocinar cuando ya me independizo. Y poquito a poco, viendo, escuchando, leyendo y cocinando, porque si no, no se aprende, he llegado a un punto en el que sin ser nada del otro mundo me defiendo, hijo. Y desde que salió Instagram digo, pues me voy a subir estas cosas. Te gusta experimentar, ¿no? Porque yo por lo que te escucho en la radio, a veces hablar de platos en los que mezclas una cosa con otra. Con cosas que tienes en casa. Ya. O sea, lo que no se me ocurre es tirar de una fruta tropical que solo se da en el sudeste asiático o en las selvas del Amazonas, o unas bayas o unas especias que no encuentras aquí normalmente. Pues oye, la gente, aunque lo vendan ya casi todo en los mercados, hasta en los supermercados normales, pues no va por eso. Entonces, bueno, pues con las cosas que tienes en casa, que tienen que ver con el recetario español, pues con eso sí, haciendo alguna pequeña innovación, pero sin volverme loco. ¿Cuál es el plato que, bueno, pues que te gusta ofrecer como algo, lo que mejor te queda, vamos, el que mejor te queda? Un buen plato de jamón. Con eso no fallas. No, digo de elaboración, no. Y algo original, hombre. Mira, no, me he especializado... la receta para los que... Me he especializado en guisos. Los espectadores fuera del micrófono. Fundamentalmente en guisos. O sea, a mí lo que me gusta son las ollas. Los pucheros es donde me encuentro a gusto. La base de un buen puchero casi siempre está en un buen sofrito. O sea, trabajar con la cebolla, que no todas las cebollas son iguales. La roja las utilizas para una cosa, la blanca para otra, la cebolla que es la cebolleta o cebolla tierna, pues es para otro tipo de guisos, pero los guisos fundamentalmente. Si te tengo que dar una receta, podemos estar aquí hasta pasado mañana. Tenía que ser una receta, claro, de poca... Pero en fin, de lo último que he hecho... Que tenga pocos ingredientes, pero claro, entonces ya he hecho el plato de jamón. El otro día preparé lo último que he subido a Instagram, que fue una fideuá, aunque en este caso más que fideuá, yo creo que eran unos fideos con sepia y con carabineros, que ahí me volví muy loco, fui al banco antes, pedí un crédito, compré los carabineros, me dijo el del banco, pero hombre, un crédito, y digo, sí, hijo, sí. Bueno, es que los carabineros tú no sabes a cómo están. Yo hacía que no compraba carabineros años, y 3 carabineros gordos, eso sí, más de 50 pavos. O sea, estamos locos perdidos. Pero bueno, me apetecía hacer el rollo este del carabinero. Luego a la gente le digo, esto lo puedes hacer con gambones, lo puedes hacer con unos langostinos, con unas gambas y demás, ¿no? Y el truco está, una vez más, como en muchos arroces, en que ese sofrito, la samorreta que llaman también, tiene que ser muy lento, o sea, cocinar sin prisa. Luego se hace rápido, porque después son 10 minutos con su caldo en el fuego y otros 15 en el horno. Y ahí ya lo tienes. Pero bueno, tiene su proceso. Marcas los carabineros, los retiras. Pones un poquito de aceite, tuestas los fideos. Del 4, en mi caso, porque los gordos esos que te ponen para fideo no me gustan. Los retiras. Todo en la misma paella, ¿eh? En el mismo recipiente. Ahí la sepia, para que pierda agua y también se dore un poquito. Lo retiras y a continuación ya, añadiendo otro poquito de aceite, ahí ya pochas cebolla, ajo, carne de pimiento choricero que ya la venden envasada. Yo le pongo pimientos del piquillo, de los que vienen ya asados. Picaditos, también, topa ya, pumba. Tomate, raya. Entonces, pero eso, 2 horas. 2 horas, claro, dices tú. La fideuá se hace al final en 15 minutos. Pero no, ¿qué dices? Hombre, si echas un tomate frito o un sofrito ya que viene de bote, que también lo puedes hacer, ¿eh? Pero bueno, lo que queda rico a las cosas es cuando se hacen despacio. ¿Y tienes competencia con Herrera en esta materia? Porque Herrera se presume de cocinilla, pero yo no sé si pasa muchas horas en la cocina. El día anterior hice un pavo al curry. Eso no lo comería él. No. Te pongo ese ejemplo. O sea, él no es pro cocina oriental o exótica o, bueno, no sé. Le digo, joder, lo que te estás perdiendo, tío. O sea, la cocina tailandesa es extraordinaria. La cocina china tiene cosas que te volverían loco. La japonesa, no, quita. Yo, de la internacional, italiana, tal, americana, pero algunas cosas, no todas. Y eso sí, la española, esa se la trabaja como pocos, ¿eh? Y cocina muy bien, o sea que no se tira el rollo.
Te digo, porque yo he comido cosas que él ha hecho muchas veces. Y tiene una mano este tío para la cocina que alucinas. Lo hace muy bien. ¿Qué te iba a decir? Hemos hablado pues un poco de todo, de la radio, de la cocina. ¿Te interesa la política o realmente nada? Y mira, soy de los que tiene desafección política. Y lo digo clara y abiertamente. No es que no me interese, porque soy un ciudadano. Claro. Y voto. Y lo que sale de las urnas al final me va a repercutir. Me influye a mí, a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo. O sea que hay que estar atentos. Pero soy un descreído. O sea, he llegado a un punto en el que soy ni siquiera agnóstico. Soy un ateo políticamente hablando. No creo ya en casi nadie. Y conozco políticos honradísimos y algunos amigos míos a los que les tengo un gran aprecio. Pero el conjunto, eso que hemos llamado clase política, me ha desencantado absolutamente. Como a mí, a muchísimos españoles. Entonces yo ya presencio esos encuentros y desencuentros en el Congreso. Ahora quieren quitarlo de los diputados. Y digo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué hace esta gente? El y tú más, el insulto, desquiciados, absolutamente fuera de sí. O sea, me da la sensación de que lo están haciendo a espaldas de los votantes, que es algo que es entre ellos, que al final esa lucha por el poder los ha convertido en unos seres absolutamente deleznables para el resto, que tenemos nuestros problemas cotidianos, diarios, nuestros tales. Sí, luego, claro, luego salen los temas de corrupción. Y dices, pero hombre, por favor, ahora lo de Montoro. Y dices, pero vamos a ver, ¿pero dónde va, chaval? Drácula. Eres un Drácula. El que Montoro te persiguió también, como a muchos periodistas, ¿no? De la A a la Z, la lista de periodistas, artistas. Bueno, le dio por ahí y nos dio pa'l pelo y ha dejado muchos en el camino. Gente de la que no se habla, que no han salido estos días, como han hecho muchos compañeros míos, a decir, este señor me hizo esto, porque es que se han quedado medio lelos por ahí. O arruinados para siempre. Pedir préstamo o vender la casa para poder... Por favor, claro que tiene que hacerse inspecciones de Hacienda, claro que Hacienda tiene que hacer su trabajo, claro que si tú lo has hecho mal, tú tienes que responder. Devolver. Claro, pero vamos a hacerlo todo de una manera, hombre, razonable. Y yo, pues, yo ni mu, si me he equivocado, o he metido una factura de una comida que no tenía que haber metido, coño, un ticket de la gasolina, que eso, por desgracia, joder, no somos tan perfectos, Ahora, lo que no puede ser es la persecución, eso no. Bueno, ya para ir terminando, sí. Finalmente me gustaría saber, un poco, a la vista un poco de tu trayectoria, ¿te arrepientes de no haber hecho algunas cosas, de haber hecho otras, o al final la vida son casualidades que te llevan porque te hubiera gustado ser algo que no has sido, a lo mejor? No, por ahí hombre, no. El gran pintor, ¿no? Por ahí no. El gran pintor que prometía... A ver, el gran pintor, entre comillas... sigue pintando diariamente, hace exposiciones y de vez en cuando hasta vende. O sea que no es mi principal actividad, pero me gustaría que lo fuese, fíjate. Pero te has divertido con eso. Me gustaría. Tipo de... Más que divertirme, es algo muy íntimo. Has disfrutado. Cuidado. O sea, el tema de la pintura, igual que el de la escritura, cuando son cosas... en general, en tu trayectoria. Yo lo de divertir... No lo has pasado mal, ¿no? Ni mal ni bien. Ah, bueno, dices en general, sí, no solo con la pintura. Ah, no, yo me siento... ¿Tienes sentido positivo? Me siento no un privilegiado, porque las cosas se trabajan. O sea, las cosas no siempre tienen que ver con el azar, sí, no te la regalan, ¿no? Con la suerte. Es algo que, mira, tengo un hijo de 22 años que, por cierto, me ha traído Mateo, ¿no? Y anda por ahí, no sé dónde estará, ahora te lo presentaré. Mateo está trabajando ahora sin cobrar, pero bueno, es colaborador con Nieves Herrero, que me hizo el favor de tenerle en su programa, se está soltando, hace cositas conmigo en Instagram, tal, no sé cuántos. Es un chaval que llegará y llegará lejos, pero le dejo claro cada día, lo que conlleva esta profesión, lo compleja que puede llegar a ser, lo poco cómoda que puede llegar a ser, lo injusta a veces, lo ingrata,
y también lo maravillosa que es. Entonces, claro, somos capaces de disfrutar muchísimo y de pasar ratos pues no tan buenos. Pero yo no me voy a jubilar. Entonces, como no me voy a jubilar, pues me van a tener que aguantar no sé dónde ni cómo hasta que sea un señor muy viejecito y ya se me ocurrirá hacer algo. Pues muchas gracias, Goyo, y ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Y que te siga yendo bien las cosas. Bueno, lo intentamos. Y si no, pues a sonreír. No tenemos otra.